Buenas tardes, mi nombre es Ángel Patzán y voy a presentar mi proyecto de curso de auditoría informática. En mi caso, yo realicé una auditoría de una aplicación web a través del uso del marco de trabajo de OWASP. Básicamente, OWASP nos da una guía que es la que tengo por acá. En mi caso, yo estuve trabajando con la versión 4.0. Y esta guía básicamente nos dice cómo hacer la auditoría. Obviamente hay que investigar un poquito cómo realizar algunos tipos de tests, pero en general OWASP nos da incluso las herramientas de cómo realizar la auditoría y qué comandos ejecutar y qué software utilizar. Entonces la guía está muy completa, consta de 224 páginas. Es bastante extensa, pero realmente es muy interesante. La guía, por cierto, dice que no nos enfoquemos solo en lo que dice, sino que pues pensar un poquito fuera de los escenarios comunes, pensar creativamente para ver qué otras vulnerabilidades o qué otros posibles escenarios podrían suscitarse dentro de nuestra aplicación. Entonces, entrando de lleno a la presentación, pues yo me enfoqué en una empresa que es un contact center. Es una empresa de outsourcing que brinda los servicios de cobro telefónico, telemarketing y mensajería. Ellos trabajan con varias instituciones de acá del país y una de ellas, que es la que realmente mantiene casi toda la operación, es una institución bancaria, una procesadora de tarjetas de crédito. Entonces, adicional a la seguridad que de por sí ellos ya deben de tener como empresa, pues también les afecta la normativa de PCI por el manejo de datos de tarjeta de crédito. Aunque realmente ellos solo manejan la información de los clientes, no manejan numeraciones de tarjeta, fechas de expiración y toda esa información. Ellos solo reciben la información que ellos necesitan para elaborar el proceso de cobranza. Esa es una institución que es una empresa pequeña, son 16 personas. Como se ve acá la estructura de trabajo bajo la que ellos se rigen actualmente. Y pues vamos a ver lo que se encontró durante esta auditoría. La auditoría se enfocó en una aplicación web. La empresa tiene dos. El banco al que se le trabaja requirió que se usara una herramienta especial para la gestión de cobranza y esa aplicación es propia de la empresa. Y pues cabe mencionar que se ejecuta en un servidor local, es decir, que no está publicada en Internet. El lenguaje de desarrollo es PHP y usa el framework Laravel. Acá es importante mencionar que PHP, a pesar de ser muy popular, pues cuenta con ciertas vulnerabilidades que ya son conocidas. Sin embargo, pues a través del uso del Laravel se logra mitigar en buena parte los riesgos. La base de datos se gestiona a través de MySQL y también usa bastante código JavaScript, tanto funciones que ya existen o librerías que ya existen como funciones propias para realizar determinadas acciones dentro del sistema. En cuanto a la metodología, como bien mencioné al inicio, perdón, yo me basé en la guía en su versión 4.0 y la guía de pruebas nos da 10 pasos. Importante mencionar que estos 10 pasos no son lo mismo que el top 10 de OWASP, sino que esta es una serie secuencial de tests que nosotros debemos de correr para asegurar que la aplicación cumple con los parámetros de seguridad que la guía establece. Entonces, el top 10 está incluido dentro de estos puntos, pero en realidad este es otro orden que toma OWASP para poder ejecutar la auditoría de una forma mucho mejor y más ordenada. Inicia por el proceso uno, que es la recolección de información. En este punto, pues, se espera poder analizar desde la interfaz de usuario, a través de las opciones de desarrollador, revisar los requests que se envían y ver qué información se puede obtener de ellos, qué información nos puede servir para después llevar a cabo el proceso de testeo de las otras vulnerabilidades. Podría ser, por ejemplo, en los headers, identificar qué lenguaje de programación se está usando, qué tipo de cifrado se utiliza incluso. Toda esa información se puede ver a través de inspeccionar los
los requests que van a través de HTTP al servidor. Entonces, ese es un aspecto importante que es de los menos técnicos porque no requiere uso de herramientas especializadas, pero de ahí parte el proceso de auditoría. Después pasamos a la revisión de la configuración. Esto es importante porque a veces las fallas de seguridad se producen por configuraciones poco robustas, entonces hay que tener cuidado con eso y OWASP nos da un listado de pruebas para validar si se cumplen estos puntos. Luego está el manejo de la identidad del usuario. Esto consiste en la revisión de los roles y ver qué accesos se le dan al usuario basado en su perfil. Porque eso es algo bien importante, tener segmentados los roles y no dar a los usuarios full acceso, sino solamente a lo que ellos necesitan. Después está el proceso de autenticación, que en este proceso se valida básicamente cómo se están enviando las credenciales al servidor, si se está usando un algoritmo de cifrado, cómo se está autenticando que el usuario sí sea un usuario válido, y va de la mano del proceso de autorización, que ya el usuario ingresó sus credenciales, entonces el proceso de autorización nos va a decir si ese usuario sí tiene acceso al sistema o no. Entonces esos puntos son importantes porque pasando la autenticación y la autorización, el usuario ya está dentro del sistema. Entonces, necesitan una especial atención. Luego viene el manejo de sesiones, que el manejo de sesiones no es nada más que velar porque el usuario no esté logueado mucho tiempo sin actividad, que haya un proceso de expiración automático de sesiones en caso de que el usuario no lo haga por su cuenta, a pesar de que se les concientiza de que tienen que hacer todo ese tipo de cosas, a veces pues se les pasa por alto, entonces es importante tener un control dentro del sistema. Luego viene la validación de la información que ingresa al sistema. Este es un sistema que opera gestiones y también recibe cargas de archivos, entonces se tienen que validar todos los inputs para ver qué se está enviando al sistema y ver que a través de esos puntos no nos envíen alguna información maliciosa. Luego viene el manejo de errores, que este es muy importante porque si no se tienen bien controladas las excepciones, el sistema puede arrojar información que puede ser muy esencial para que un atacante nos pueda vulnerar. Por ejemplo, que se muestre alguna clase del sistema, me refiero a alguna clase de programación o alguna información de la base de datos porque no se manejaban las excepciones de forma correcta. Luego viene la criptografía, que es tan importante como los puntos anteriores, ya que pues aquí es donde se valida que la información que es considerada como sensible se almacene y no solo se almacene de forma encriptada, sino que también durante el proceso de transmisión que igual se cumplan los procesos de cifrado. La lógica de negocio, acá se aplican la mayoría de los controles del top 10. Por ejemplo, está el de comando de secuencia de sitios cruzados, está el de SQL injection y otras vulnerabilidades que puedan ocasionarse de cómo el sistema funciona, de la lógica del negocio, cómo valida el sistema que la información que se está ingresando sea correcta, cómo validar los campos, todo eso es parte de la lógica de negocio y donde generalmente se producen los ataques. Y luego viene la búsqueda del lado del cliente, que es ver qué cosas se pueden modificar dentro del navegador para ver si se puede mandar alguna petición maliciosa. Entonces, ese punto cubre todo lo que se pueda realizar desde el lado del cliente. Herramientas que se utilizó para el desarrollo de la auditoría Wireshark, que es una herramienta muy común, para inspeccionar todo el tráfico que va a través de la red y ver si se puede encontrar alguna información que sea vulnerable y que pueda ser útil para llevar a cabo algún otro tipo de ataques. OWASP es una aplicación muy conocida y muy buena. Esta es una de las herramientas que más se utiliza para llevar a cabo el control de las funcionalidades y de las vulnerabilidades, ya que es una herramienta automatizada que prueba el top 10 y otras pruebas que también están implícitas, pero lo hace de forma automatizada. No tiene que seleccionar el usuario qué pruebas quiere ejecutar, sino que solo ejecuta el escáner y ya va a hacer la mayoría del trabajo por el usuario. Es importante mencionar que
si no se tiene una configuración robusta, el uso de esta herramienta podría causar un ataque de negación de servicios, incluso, qué sé yo, botar la base de datos, porque para eso está diseñado. SonarQube, lamentablemente este ya no se pudo aplicar, pero lo quería mencionar porque es importante para analizar el código fuente. En este caso, pues ya no se pudo, ya no nos pudieron proporcionar el código fuente, entonces no se completó el análisis. Sin embargo, es una herramienta bastante interesante porque nos encuentra qué problemas hay en nuestro código, qué malas prácticas utilizamos e incluso detectar vulnerabilidades, entre ellas el top 10 también de OWASP. Nmap para el escaneo de la red y poder identificar por ahí brechas de seguridad, puertos abiertos, es una herramienta muy útil. Parrot Security, la mayoría de tests se ejecutaron desde un sistema operativo con Parrot, que es una distribución Linux basada en Debian y que cuenta con un buen grupo de herramientas para realizar todo ese tipo de testeo de vulnerabilidades, entre ellas Burp Suite, que es la siguiente herramienta, que esta es como un proxy que permite validar todos los requests que van hacia determinado dominio, en este caso el dominio de la aplicación web, y interceptar esos requests, poder ver qué pasa, como setear un breakpoint, y en esa transición el poder modificar alguna de la información dentro del request para ocasionar un comportamiento no deseado dentro de la aplicación. Obviamente todo esto con el objetivo de probar que la aplicación no sea vulnerable a esos puntos. Continuando, el resumen de hallazgos. Una de las cosas que se detectó este es un punto bastante crítico, y es que las credenciales en el archivo .env, que es el archivo de PHP que almacena la configuración de la base de datos, el string de conexión o el password no está encriptado. Entonces, si alguien llegara a tener acceso al archivo .env, pues básicamente tendría acceso a la base de datos. Aunque al realizar la prueba de conexión, luego de haber extraído el string desde una máquina dentro del dominio, esa petición fue denegada cuando unas credenciales de base de datos eran correctas. Entonces, por ahí asumo que en el firewall hay alguna excepción para que no se puedan conectar. Obviamente esto no era parte del alcance de esta auditoría, entonces no se profundizó en el tema, pero me pareció interesante. También los requests no se envían vía HTTPS. Actualmente todo se maneja en el puerto 80. Y pues a pesar de que es una aplicación que corre en un servidor local y que no está publicada en Internet, creo que es importante considerar los aspectos de cómo se envían los requests y que toda la información vaya con un cifrado adecuado. Se colocó como medio por el hecho de que pues, la aplicación no está publicada en Internet, entonces eso reduce en buen porcentaje el riesgo. También se encontró que la navegación de archivos está activa. Esta es una configuración del framework. Hay un parámetro que se llama File Browsing que permite ver o listar directorios. Obviamente hay que tener un poquito de conocimiento en el tema, pero se puede ver qué directorios tiene el servidor. También se encontró que no se cuenta con un mecanismo de protección CSRF con relación a las cookies. Y que pues esto puede ocasionar un cross-site scripting, perdón. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de temas. Hay librerías que hacen esa protección por el usuario, entonces no debería ser complicado la implementación. La información de la base de datos expuesta, este sí es un punto que me pareció crítico, a pesar que la base de datos no es común que esté abajo o que el servicio no esté corriendo, pero sí se puede dar. Y cuando esto sucede, cuando la base de datos no está, el servicio de base de datos no está activo y el usuario intenta hacer un login, le va a sacar un stack trace con el query que se está ejecutando, la tabla que se está consultando, los parámetros que se están consultando e incluso el string de conexión a la base de datos. Es importante que no tenía el password, pero ya conociendo el usuario creo que facilita mucho el tema de hacer un ataque de fuerza bruta, ya conociendo el usuario, pues solo de ver si se puede romper el password. También de la mano de eso, pues se encontró que hay algunos stack traces por ahí expuestos, en el sentido de que hay excepciones no controladas. Entonces, en algunos escenarios, por ejemplo, el de la carga de archivos, se detectó que
Si el archivo no cumple con el formato, entonces va a generar un error que no está manejado adecuadamente por el sistema, entonces genera un error de una excepción, ¿verdad? Y pues entre ello incluye el nombre de la clase de PHP que se está ejecutando y otra información que puede resultar útil para un atacante. Entonces, ese es un importante punto de trabajar. Y basado en ello, pues estableció un puntaje para la auditoría. Esto, como no es una regulación, pues no se puede decir si se pasó o no, pero basándose en otros estándares como la CISO o como ITIL, nosotros definimos un criterio o un puntaje aceptable de un 95. Acá vemos que hay un puntaje de 85, entonces hay una brecha ahí que se necesita cerrar y específicamente trabajar en el manejo de errores. Importante mencionar que de los grupos de tests, que son 10, hay unos que tienen 10 pruebas, por ejemplo, el de autenticación tiene 10 pruebas, pero si revisamos, por ejemplo, el de manejo de errores, solo tiene 2 y como ambas fallaron, eso genera un 0 y eso hace que el puntaje baje significativamente. Entonces, por una sugerencia, corrigiendo esos dos problemas de manejo de errores, se eleva el punteo, ¿verdad? Porque eso ya sería un 100. Y lo de la base de datos que también es crítico. Entonces, basado en eso, se estableció este punteo para la auditoría que a mi criterio está bastante bien. Realmente siento que fallaron las cosas más sencillas y lo más complejo sí pasó, pero lamentablemente esos que fallaron son sencillos, pero exponen mucha información, entonces se vuelven problemas críticos. Conclusiones y recomendaciones. OWASP es un marco de trabajo excelente. La guía está súper completa, entonces creo que una de las recomendaciones en este caso pues sería el seguir realizando prácticas de este tipo. Especialmente en las empresas con aplicaciones web, pues las vulnerabilidades van creciendo constantemente, entonces hay que llevarle ese ritmo. También se debe tomar en cuenta las recomendaciones o las soluciones propuestas para este tipo de problemas. Entonces se debe considerar implementarlos lo antes posible para no esperar que la aplicación sea vulnerada, porque al final el costo de levantar una aplicación cuando ésta haya sido vulnerada es mucho más caro y no solo en cuestión monetaria, sino en cuestión de tiempo, a tener medidas preventivas. Entonces, realmente OWASP es un marco de trabajo excelente y creo que los desarrolladores deberían de aprovechar mucho las herramientas que se tienen para poder crear aplicaciones más robustas, porque eso es algo que ayuda mucho en cuanto a la eficiencia del negocio. Y obviamente saber cómo transmitir eso a las gerencias, ¿verdad? Porque a veces es un poquito difícil el transmitirles a los gerentes la necesidad que se tiene de que las aplicaciones cuenten con parámetros de seguridad muy altos y todo lo que nos podemos ahorrar. Entonces, eso ha sido mi auditoría y muchas gracias por la atención.